Ahora en estos ejemplos lo que vamos a ver es otro tipo de cálculo que tiene que ver con el volumen. Vamos a cambiar los colores. El volumen y el peso de un objeto, ¿ya? De una estructura. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a traducir porque de repente a lo mejor esto no se sabe. Aquí dice que el volumen es la capacidad que tiene un objeto la capacidad que tiene un objeto, ¿cierto? De contener algo, ¿ya? Por lo tanto, esa capacidad, la unidad, la unidad es cúbica. Entonces puede ser metros cúbicos, centímetros cúbicos, kilómetros cúbicos. En el caso de... no, pues no puede ser kilómetros cúbicos. Sí, también, sí, puede ser kilómetros. Que ahí se habla de hectáreas. También puede ser líquido, puede ser centímetros, mililitros, litros, etcétera, ¿ya? No va a depender la capacidad, si es sólido, líquido o no. Pero eso es volumen, la capacidad que tiene un objeto de contener algo. Aquí lo que dice que en el caso de esto, que es un rectángulo, bueno, no es un cubo, porque un cubo tiene que ser cuadrado, es un rectángulo, un rectángulo de 3D, una caja. Entonces, si yo quiero calcular la capacidad que tiene esta caja de contener algo, entonces el cálculo de ese volumen, aquí dice que es L, o sea, el largo, a esto lo denominan largo. De repente aparecen aplicaciones con otros nombres, bueno, para él va a ser largo acá. Ya, el largo de la caja. Ese X significa multiplicado por la H. La H sería la altura. Esta altura, el alto de la caja. ¿Cuánto alto? La altura. Bueno, esto como está escrito H porque está escrito en inglés nomás, solamente alto en altura. Y esa E es como el fondo por la E. La E es el fondo, largo, ancho y alto. Largo, alto y ancho o fondo. ¿Ya? O sea, lo que mide hacia atrás. Ahí va distintamente, casi siempre coincide largo, alto y le dicen ancho o fondo. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo se calcula la capacidad entonces del volumen de esta caja en particular? Dice, el volumen sería, volumen B sería largo. El largo de esta caja es de 1 metro. Entonces ponen 1 metro. ¿Cierto? Por, ese X significa por. El alto es 0,5. Por. Y el fondo es 0,4. Y si yo voy a la calculadora y digo C1 por 0,5 por 0,4, calculadora, voy a hacerlo todo completito. 1 por 0,5 por 0,4 me da 0,2. ¿no? 0,2. Es el 0,2 que está ahí. Y el apellido, como la medida era metros, 1, 2, 3 metros. Entonces, o sea, 3 veces metro en el fondo. Entonces el cubo, hay 3. Se multiplicaron 3 cosas con metros, por eso es cubo, 3. ¿Ya? Y esa es la capacidad, 0,2 metros cúbicos. ¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces esa es la forma de calcular el volumen, la capacidad de esta caja. Ahora, ¿cuánto pesa el peso de esta caja? Ya, esta caja es una caja de acero, dice que es de acero. Ya, entonces, ¿cuál es el peso de esta caja de acero? Entonces aquí dice que el peso, importante cuando uno levanta alguna masa, un objeto, hay que calcular, hay que saber cuánto pesa eso para poder saber si se rompe la polea, el cable, qué sé yo, la tensión y todo ese tipo de cosas. Aquí dice que el peso se calcula como el volumen, o sea, el cálculo anterior, por la densidad.
Bueno, la densidad es lo compacto que es ese objeto. Ahora va a depender la densidad de que si es acero, madera, hielo, goma, ¿qué puede ser lo otro? Eh, etcétera. No sé qué puede ser. Ya, entonces, yo estoy averiguando, entonces, aquí dice, aquí hay ejemplos de acero, madera y hormigón, por ejemplo, que es cemento. Entonces, depende de lo que esté creado esta caja, la densidad es distinta. Espuma, por ejemplo, también, plumavit, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, si miramos acá, por ejemplo, ¿cuál es la densidad del hormigón? Hay información, pues, la densidad del hormigón, una densidad del hormigón dice, los hormigones de alta densidad se definen como convencionalmente como aquellos hormigones cuya densidad es superior a 3000 kilos por metro cúbico. Eso es como el estándar, por ejemplo. También ellos han mirado que hay distintos valores. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo digo? ¿Por qué usó aquí en el ejemplo? Dijo la densidad y la reemplazó por 7850 kilogramos o kilos, metros cúbicos. ¿Por qué dijo 7850? Porque como la caja es de acero, yo me voy a preguntar, bueno, esto, la parte técnica, la especificación técnica debería aparecer. ¿Cuál es la densidad de acero? Ahí está, ¿eh? Ya, y por estándar, la densidad dice, la densidad se mide en 7850 kilos por metro cúbico. ¿Ves? Esa es la densidad de un acero. En función de la temperatura, el acero se puede contraer, dilatar o defundir. Entonces, esa densidad significa que una densidad soportable para que cuando soporte calor o soporte frío, no se rompa, no se trice, no tenga fisura, qué sé yo. O cuando la tratan de calentar. Es para saber ese tipo de cosas. Entonces, está definido, 7.850 kilos por metro cúbico. Es decir, no sé, compacto es eso. ¿Okay? Entonces, ese dato se los entregan. Y si es el cálculo del peso de una caja de acero, siempre la densidad para el acero, siempre es 7.850. No cambia, porque es acero. Lo que va a cambiar es el volumen dependiendo si es más grande o más pequeña la caja. Pero la densidad va a ser la misma, porque está hecha del mismo material. ¿Se entiende? Entonces lo que podría cambiar es el peso, pero va a cambiar porque el volumen, la caja cambia su tamaño, pero la densidad sigue siendo la misma. Entonces, ya sabemos que la densidad, por una definición técnica estándar, son 7.850 kilogramos por cada metro cúbico. Entonces, y el volumen de esta caja, ya lo habíamos calculado que era 0,2 metros cúbicos, y lo tengo que multiplicar por la densidad de este material que es el acero. 7.850 kilogramos dividido por metro cúbico. Entonces hago la multiplicación solamente de los números. 0,2 por 7.850. Solamente los números. La multiplicación de los números. 0.2 por 7.850, que es la densidad del acero. Y eso da 1570. Entonces, el peso de esta caja es de 1570. ¿Qué cosa? Como es solamente el peso, entonces, como la unidad era kilos, entonces queda solamente los kilos. Entonces esto pesa 1570 kilos. Uno a veces dice 1 tonelada, 2 toneladas, qué sé yo. Bueno, de ahí viene el concepto del peso de este objeto. ¿Para qué? Para levantarlo después con la grúa y la tensión, no sé, pues usted sabe que si la grúa, si está instalada, soporta objetos de hasta tanto peso. Entonces ahí usted ya sabe cómo calcularlo. ¿Se entiende? Entonces esa es la relación entre una caja, el volumen y el peso. El peso se calcula, entonces, ¿cómo se calcula? Tomando el volumen, la capacidad de la caja, y multiplicándola por la densidad de la caja del material de que esté hecho. En este caso, como está hecho de acero,
la densidad es 7850. Y el volumen, bueno, dependiendo de los valores, largo, alto y ancho, hacemos una multiplicación y ahí tenemos el volumen. ¿Se fijan? Entonces, son dos procesos que hay que cumplir para responder volumen y después responder peso. En este caso, de la caja de acero.